Bueno, un gusto volver a encontrarnos. Siempre es una alegría y a pesar del frío, de los huracanes, las lluvias y todos los fenómenos meteorológicos, aquí estamos siempre en torno a la palabra. Así que, bueno, para comenzar directamente, hoy a ver. Vamos a encontrarnos con el texto de Juan 7:53, 8:11. En el flyer habíamos mandado 8:1:11 porque es el tradicional, es el encuentro de Jesús con la mujer acusada de adulterio. Eh, y bueno, en realidad es un texto bastante desafiante en muchos sentidos y bueno, vamos a ver qué nos pasa con este texto. Por allí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Caro, lo más bien. Ok, bueno. Entonces, ¿alguien quisiera leer el texto, por favor? Yo lo leo. Dale. Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos condujeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó que apedreáramos a tales mujeres. ¿Vos qué decís? Decían esto probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía con el dedo en la tierra. Pero como insistían interrogándolo, se enderezó y les dijo, el ser humano que esté sin pecado de ustedes, arroje primero una piedra contra ella. Y de nuevo, inclinándose hacia abajo, escribía en la tierra. Entonces los que escucharon se retiraron uno a uno, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer que estaba en medio. Entonces, enderezándose Jesús le dijo a ella, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces dijo Jesús, Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Muy bien, gracias, Violeta. Bueno, fíjense que este texto resulta ser una inclusión. Después de estudiarlo detenidamente, lo que encuentran los y las biblistas es que este texto es como una unidad en sí mismo. Por eso empieza en 7:53, ¿no? Con esto de que los fariseos volvían a sus casas. Entonces, es una unidad, es todo un relato que fue armado de esta manera, y decimos, parágrafo o perícopa, ¿no? Esta sección de la mujer adúltera, falta en los manuscritos más antiguos y en los más significativos. No se encuentra en ninguno de los papiros ni de los códices principales. De sus 180 palabras aproximadamente, presenta alrededor de 80 variantes. En la copia, ¿se acuerdan que decimos siempre, ¿no? Que no conservamos originales, que conservamos copias de copias, y en las copias aparecen diferencias entre una y otra copia. Eso es lo que se llama variante. Así que imagínense que casi la mitad de las palabras tiene alguna cuestión en el copiado, o falta, o está modificada, o etcétera. Otra cosa que pasa con este texto es que es una unidad en sí misma, pero en los manuscritos más antiguos apareció en 7 ubicaciones diferentes, como que lo iban tomando y lo iban poniendo y sacando, como probando
como si fueran un rompecabezas, cuál era el lugar que le correspondía. 5 veces en el Evangelio de Juan y 2 veces en el Evangelio de Lucas, porque por estilo se parece mucho más al Evangelio de Lucas, pero finalmente encuentra su lugar en el Evangelio de Juan. Entonces, Cristina Conti, en un artículo muy interesante que ustedes pueden encontrar en la revista Ribla, que dejo allí al final la bibliografía, van a encontrar que en este artículo ella dice: ninguno de nuestros 4 evangelistas se atrevió a incluirla por lo polémico de su tema. En la segunda mitad del siglo III, recuerden que habíamos dicho que el Evangelio de Juan, como mucho hasta el 125, como muy tarde, ¿no? Pero lo ubicamos siempre en el siglo I. Entonces, fíjense, en la segunda mitad del siglo III, al empezar la controversia sobre la readmisión de pecadores en la comunidad, esta historia de una pecadora perdonada por Jesús comenzó a circular con mayor libertad. Más tarde aparece así la perícopa de la adúltera en manuscritos latinos en la Iglesia de Occidente. Ella da un gran rodeo, explica con sumo detalle cuáles son las idas y venidas de este texto, y después dice, resumiendo, la historia de la adúltera o simplemente pecadora, perdonada por Jesús, fue seguramente una historia real, que no fue incluida en ninguno de los 4 evangelios canónicos, porque la actitud de Jesús iba en contra de la disciplina de la iglesia primitiva. A principios del siglo V, la perícopa de la mujer adúltera fue incluida en el Códice D y en la Vulgata, la Biblia traducida al latín, de Jerónimo. De ahí en más, la historia volvió a aparecer repetidamente en manuscritos latinos y más tarde también en algunos manuscritos griegos. Es decir, que esta historia, si bien ella considera que es real, otros que es histórica, otros biblistas consideran que no es histórica, eso, bueno, también llama a una larga discusión. Entonces fue como boyando de un lugar al otro hasta que finalmente la encontramos ya desde el siglo V en los manuscritos. La mayoría de los biblistas, dice ella, están de acuerdo en que el pasaje no es de Juan, y no formaba parte de su evangelio. Con todo, que la perícopa de la adúltera, de la mujer adúltera, no sea originariamente juanina, no debería ser una razón para que no fuera estudiada en un comentario al Evangelio de Juan. Hay algunos comentaristas del Evangelio de Juan que simplemente se niegan a analizar este texto. Tal actitud estaría pasando por alto la cuestión canónica y redaccional. La perícopa de la mujer adúltera es un texto canónico y actualmente forma parte del Evangelio. Por eso es que nosotros vamos a estudiarla hoy. Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado del Evangelio de Juan como una especie de patchwork en el que se iban sumando distintos pedacitos y distintas manos redaccionales. Bueno, a esto nos referíamos cuando hablábamos a principio de este curso de la formación, de cómo había sido formado el Evangelio de Juan. Algunas cosas para destacar. O sea, lo que circulaba era desde el versículo 53. Entonces, y cada uno se fue a su casa. En el lugar que nosotros lo tenemos ahora, parece estar refiriéndose a la conversación que tienen los fariseos, que mandan a unos guardias, ustedes lo pueden leer, es el texto que está inmediatamente antes del nuestro, en el final de capítulo 7, mandan a prender a Jesús y los guardias quedan como deslumbrados por Jesús y finalmente terminan no apresándolo. Entonces empiezan a discutir entre ellos y ahí es donde aparece Nicodemo y dice, ¿cómo es que vamos a juzgar así
esto no es según nuestra ley, ellos están hablando de la ley. Y ahí es donde lo acusan a Nicodemo de ser parte del movimiento del Galileo. Entonces, bueno, queda como que parecería que en este lugar esta oración de 7:53 y cada uno se fue a su casa, parecería estar refiriéndose a los fariseos y a los escribas. En cambio, Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino al templo. Entonces acá tenemos una señal de tiempo, acá hay un día en los dos primeros versículos y acá en el versículo 2, que sería el tercer versículo, aparece un nuevo día en el templo. Tenemos a todo el pueblo, a los escribas y fariseos, a la mujer y a Jesús. Enseguida vamos a hablar de los protagonistas. El tema del adulterio que se repite en el capítulo 3, en el capítulo 4, bueno, y después es lo que desencadena toda la acción. El mismo verbo que usa acá para irse es el que usa acá para terminar, para vete. Como ven en amarillo están marcados los diálogos, las cosas que se dicen. Hay mucho diálogo en este texto. ¿Qué más? Y tenemos que los escribas y fariseos llaman a Jesús maestro, ¿no? Eh, la mujer lo llama Señor en versículo 11, y Jesús llama a la mujer mujer, que ya lo vimos, este tratamiento, que es respetuoso, es un tratamiento hasta afectuoso si quieren, ¿eh? Eh, que, pero lo que más me interesa es que hay dos maneras distintas de llamar a Jesús. Maestro por parte de justamente los que son maestros y especialistas en la ley, lo tratan de igual a igual, pero ella lo reconoce como Señor, ¿no? Un tema no menor que está casi en el centro es el de la ley que ha dado Moisés, que es la que pone todo el tema del adulterio en tela de juicio con esta mujer. Y finalmente el tema de la condena. Acá en pasado ninguno te condenó, yo no te condeno, yo tampoco te condeno, ¿no? Entonces, fíjense que hay cosas que se repiten y que van dándole como una cierta unidad a esta perícopa. La estructura que nos propone otro autor que se llama Facundo Mela podría ser la siguiente. Ya saben que cuando hablamos de estructura estamos diciendo una posible manera de entender cómo está armado el texto. ¿Puede ser de otra manera? Sí, puede ser de otra manera. Facundo Mela lo que ve, también tiene la cita al final en la bibliografía, Facundo Mela lo que ve es lo que se llama una estructura concéntrica. ¿Por qué? Porque A coincide con A', B con B', C con C', etc. Y hay un eje F con F', y hay un eje que no coincide con nadie, que no tiene un paralelo, y que ese ítem que no tiene paralelo es el que marca la centralidad del mensaje, ¿no? Entonces, como ustedes ven, está la llegada de los acusadores y la retirada de los acusadores, la mujer ante los acusadores y ante Jesús, la mujer solo ante Jesús, la condena, la ausencia de condena, las consecuencias del castigo, consecuencias e invitación a no pegar más, y la pregunta de Jesús sobre la mujer y la pregunta de Jesús a la mujer. Acá en E' se da una rotación con D, pero se puede considerar de todas maneras que es una estructura concéntrica. En F, Jesús se inclina y escribe en tierra, esto lo vimos clarísimo, y acá Jesús también se inclina y escribe en tierra, pero la respuesta de Jesús, que es lo que según esta estructura parecería
resaltar especialmente es esto de aquel ser humano que no haya pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Hay una serie de movimientos que se dan en este texto de subidas y bajadas y de centro y de demás, que son muy interesantes, y de salidas, que es muy interesante de ver. Entonces, cada uno se fue a su casa, ¿no? Pero Jesús va al monte de los olivos, sube a una colinita donde había sembrado olivares, entonces allí, pero hay que subirla, ¿no? Después sube al templo, pero se sienta a enseñar. Recuerden que la actitud de sentado es la actitud de enseñar de los rabí. Eh, Así que ahí hay un descenso, sería algo así. Eh, Después conducen a la mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio, bueno, un semicírculo o algo por el estilo. Eh, la dejan en medio y después Jesús se inclina hacia abajo y escribía con el dedo, luego se endereza y habla justamente en versículo 7, el que esté sin pecado, etcétera. Luego vuelve a inclinarse, a escribir en tierra. Luego lo escucharon y se retiraron uno a uno, comenzando por los más viejos. La mujer que queda en medio, vuelve a enderezarse Jesús y finalmente ella que le dice, Jesús que le dice, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Hasta acá hay una serie de cuestiones que ya nos muestran que el texto tiene una cierta complejidad. Hablábamos de los lugares recién, decíamos que las casas es el lugar hacia donde van los fariseos después de discutir con Nicodemo en el parágrafo anterior, porque nosotros analizamos el texto tal cual lo tenemos y lo hemos recibido, que es en este lugar, ¿no? Luego el Monte de los Olivos, un lugar de encuentro y oración con el Padre hacia donde va Jesús, o sea, las casas de los fariseos como un lugar privado, Jesús en un lugar donde hay encuentro con Dios, y finalmente el templo como el lugar de la religiosidad, ¿no? Un lugar institucionalizado, pero es donde ocurre la acción principal de estos versículos. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo religioso. Es la fiesta de las chozas. Entonces nos dice Facundo Mela. La narración transcurre en el contexto de una fiesta religiosa en la que se hace memoria de la intervención de Dios en la vida del pueblo. Los capítulos 7 a 9 y parte del 10 del Evangelio de Juan están enmarcados en la fiesta de Sukkot, también se la llama fiesta de las chozas, fiesta de las tiendas, de los tabernáculos o cabañas. En sus orígenes era una celebración agrícola de la cosecha, durante la que los campesinos habitaban en chozas y reinaba la alegría. Con el devenir de los años se la asoció con la historia del pueblo y se transformó en la memoria litúrgica de la liberación de Egipto, porque estuvieron en chozas 40 años por el desierto, con la que se recuerda que Dios los hizo habitar justamente en chozas. Pero no hay que olvidar dos elementos. Dice él que no hay que perder de vista, que son la muchedumbre que concurría a la fiesta y el carácter alegre de la misma. La acción misericordiosa de Jesús se desarrolla delante de una multitud de peregrinos que celebraba la intervención divina y que es llamada a alegrarse por ello. De este modo, el lector, tanto antiguo como actual, es invitado a vivir en un contexto religioso y con gran alegría la intervención salvífica de Jesús en favor de una pecadora.
¿Qué podemos decir de los personajes? Hay personajes individuales como Jesús y la mujer. Podemos hablar de 3 personajes en este texto. Y hay personajes colectivos como el pueblo y los escribas y los fariseos, ¿no? Entonces, Jesús es un personaje individual y protagonista de la acción, es un maestro que enseña y a quien los escribas y los fariseos quieren tender una trampa, por momentos parece desinteresado, por esto de escribir en el suelo, ¿no? Pero está atento a lo que ocurre, su palabra es poderosa, con una respuesta es capaz de hacer que se retiren los acusadores de la mujer, posee también una actitud de escucha y misericordia con la adúltera. El pueblo es un personaje colectivo que contempla la escena sin una función específica dentro de la historia, pero sí aparece dentro de la historia. En el texto se escucha la enseñanza de Jesús y se especifica que era una gran muchedumbre. Todo el pueblo acudía a él. La palabra que se utiliza no es, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos de pueblo como los más pobres de los pobres? Bueno, no es esa palabra. Esta es una palabra que refiere a muchedumbre. ¿Mm? Los escribas y fariseos conforman un personaje colectivo y protagonista de la historia. Son 2 grupos de expertos e intérpretes de ley que llevan de modo violento a una pecadora ante Jesús con una actitud de arrogancia y deseos de tenderle una trampa, exponen públicamente el pecado de la mujer sin mencionar al hombre que cometió adulterio con ella. Este es un punto central. Son los contrincantes de Jesús en el relato que contraponen su dureza con la misericordia de éste. El texto da a entender que el grupo estaba formado por personas de distintas edades porque la narración dice que se retiraron comenzando por los más ancianos. La mujer es un personaje individual que posee un rol protagónico, es presentada como una persona que ha pecado, pero no posee posibilidad alguna de defensa, cuya palabra no tiene importancia para los expertos de la ley. Es arrastrada a la fuerza y acusada públicamente de adulterio en el templo, el lugar sagrado para los judíos, y por tanto se puede esperar que hayan aumentado la humillación, la vergüenza y el pánico que la mujer debió haber sentido. De este modo, es deshonrada y avergonzada en un contexto religioso y público. Solamente habla cuando Jesús se dirige a ella. Es víctima de la prepotencia de un grupo de hombres quienes le recriminan su falta. ¿Qué pasa con la ley? Porque veíamos ahí señalado en rojo que teníamos el tema de la ley. Las leyes del Antiguo Testamento a las que parecen estar haciendo referencia son Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, repito, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Y Deuteronomio nos dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los 2 morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Entonces, lo que sí sabemos es que el adulterio ocurre si la mujer está comprometida o casada. Si no, no es adulterio. No era tanto un tema moral cuanto económico, porque la sexualidad de la mujer es un bien del marido. El matrimonio, tendría que haber puesto, dice Mercedes García Bachmann acá, porque esto fue lo que hablamos con Mercedes, así que me faltó la autoría acá. No era tanto un tema moral cuanto económico, porque la sexualidad de la mujer es un bien del marido. El matrimonio era un arreglo entre familias para generar una nueva unidad económica, productiva y reproductiva, en la cual las 2 partes son fundamentales. Entonces, fíjense las implicancias
de este texto. También habría que preguntarse por qué eligieron justamente esta ley para poner a prueba a Jesús, ¿no? Cristina Conti habla acerca de la condena y dice, la mujer es traída, puesta en medio del grupo, acusada, usada para probar un punto de la ley, usada como trampa. Los verbos mismos denotan su condición de objeto. La traen, la ponen, la dejan, ¿no? O sea, como un paquete. No tiene voz ni nombre, ni aparte de su condición de adúltera, tampoco identidad. Es un objeto en exposición. Según la ley judía, se consideraba adulterio, como vimos recién, a la relación entre un hombre, casado o no, con una mujer casada o prometida, ya que semejante relación era ofensiva contra el derecho de propiedad que se reconocía al marido sobre la mujer. Esta mujer, por lo tanto, tiene un marido o prometido que llamativamente no aparece en ninguna parte del relato. Si tenemos en cuenta que la pureza o exclusividad sexual de la mujer está incorporada al honor de algún varón, la ausencia del marido deshonrado resulta aún más extraña. Es decir, hay algunas inconsistencias en cuanto a cómo está armada la historia, la condena, la acusación, ¿no? Sea como sea, el juicio de los acusadores adolece de varias fallas. No parece haber habido un juicio en regla. Un juicio en regla tenía que ser frente al Sanedrín, ¿se acuerdan? El tribunal que tenían los judíos, ya que se busca la opinión de Jesús. Le vienen a preguntar a Jesús y no dice nada acerca del Sanedrín. Las leyes sobre el adulterio que acabamos de ver no especificaban que la pena de muerte debía ser por lapidación. Como aducen los acusadores, también se requería que los testigos no fueran maliciosos. Acá aparentemente no hay testigos, ¿no? Lo cual es un tema, porque en un momento dicen que la encuentran en flagrante delito, o sea, que la encuentran poco menos que acostada, no le dice el texto así, pero parecería decir como que la acción estaba en medio y no se entiende cómo pudo ocurrir eso con dos testigos, ¿no? Eh, entonces, no está el marido presente, sea por la causa que sea, y lo que es más importante, la traen solo a ella, cuando se sabía que la ley especificaba que el amante también debía ser juzgado y sufrir la misma pena. Los acusadores llegan a emplear exclusivamente un pronombre femenino al decir, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a las tales. Las tales nosotros tradujimos como a tales mujeres. Agregamos el mujeres para que quedara más claro. Como si la pena por adulterio aplicara solo a las mujeres y como si para cometer adulterio no se necesitaran dos personas. Entonces, ¿cuál es la trampa que teóricamente le están tendiendo a Jesús? Si Jesús decía que estaba a favor de la mujer, estaba violando la ley de Moisés. Y si Jesús la condenaba, estaba violando, había que matarla y estaba violando la ley romana que prohibía a los judíos ejecutar la pena de muerte. Entonces, fíjense que qué situación tan entre la espada y la pared. No podía ni ir en la contra de la ley de Moisés, porque si no iba en contra de la ley romana, y si no, al revés, ¿no? Entonces nos preguntamos frente a la ley, ¿cómo elige Jesús? ¿Qué prioriza? ¿Eh? Facundo Mela dice, esta pericopa posee una particularidad. Es el único caso en el Nuevo Testamento en el que Jesús se encuentra con un pecador sorprendido infraganti, o sea, en el mismo hecho. Esto precipita una intervención de Jesús que posee un doble efecto. Da una nueva enseñanza sobre el pecado personal y salva a la mujer de ser condenada a muerte. Jesús está enseñando en el templo, así comienza el texto.
pero su enseñanza se da en la praxis, en las acciones concretas. Si pensamos en este yo tampoco te condeno, acá es una de las últimas frases que Jesús le dice a la mujer y me parece que acá se encierran algunas cuestiones que tienen que ver, ya caminando hacia una hermenéutica, que tienen que ver con nosotros. Entonces les pido que lean lo que va a ir apareciendo, que no es ni más ni menos que una otra manera de decir esta misma frase, pero en nuestro lenguaje actual. Muy bien. Y ahora quería proponerles para cerrar esta parte que podamos profundizar este texto haciendo un trabajo en grupos, donde podamos tomar algunos elementos que nos hayan llamado la atención, los elementos principales, eh, y pensemos un título que resuma el mensaje de este parágrafo, ¿no? Es decir, deberían poder llegar a un título en común después de haber plantado las cuestiones más importantes y una vez que llegan a ese título en común, explicar por qué llegaron a ese título. ¿Armo dos grupos entonces, Caro? Sí, Muy bien, voy a después armarlos. venimos y charlamos como más ampliamente, ¿les parece? Perfecto. Porque me imagino que hay mil preguntas y mil cosas, pero anótenlas, que haya alguien que anote así. Ahí estamos. Ahí entra Javier otra vez, Pedro, otra vez. Ok. Perdón, se me apagó el teléfono, así que tendría que volver al grupo. ¿Cómo andan? No, hola Pedro, ¿cómo Ya estás? estamos. Ah, ya ¿Cómo Estamos está, estás? bueno. volviendo. Ah, volviste Sí. justo en el momento adecuado, están volviendo. Ahora en 60, menos de 60 segundos vuelve el resto. Vuelvo el resto, así que bueno, de paso, bueno, acá está hoy, como la vez pasada y de otras anteriores, estoy escuchando con mi mamá, así que también las va a saludar y les va a comentar algo. ¡Qué Hola, lindo! hola Bueno, Silvina. ¿Qué tal? Mira, miren, ¿qué tal? Encantada de poder participar un poquito. Yo quería decirles que en otras partes del Nuevo Testamento, Jesús dice, en la medida que tú juzguéis, seréis juzgados. Con la vara en la que midan, seréis medidos. Algo así dice, yo tenía una versión muy española del Nuevo Testamento. Bueno, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen delante de sus ojos. Eso quería decirles. Encantada.
Ahí paso de nuevo con Pedro. Muchas Bueno, nos gracias. acompaña siempre, aunque no aparece mucho. Muchas gracias a Pedro y a su mamá. ¿Cómo es su nombre, Muchas señora? gracias. Y así que Silvina se llama. Silvina. Pero la paso Silvina. de vuelta con mamá. Perfecto. Buenísimo. Sí, Bueno, gracias, sí, Silvina. a eso me refería, en la medida que Jesús nos dice que en la medida en que juzguemos nosotros, seremos juzgados. Y bueno, Bueno, y aparte siempre he escuchado las maravillosas, o sea, en varias ocasiones escucho malas exposiciones Se, de Pedro, se Carolina, mutila mucho tu voz. así que encuentro que tenemos por ahí también, que mamá se... Bueno, muchas gracias, pero se mutila por momentos tu voz y escuchamos de a pedacitos. Bueno, no, gracias a ustedes, y le decía que por ahí mamá ya ha escuchado varias veces las exposiciones de Carolina, así que hoy saludo. Ya es una más de... Bueno, muy bien, muchas gracias, señora. Bueno, gente linda, ¿cómo les fue? Ay, María Rosa se ríe, ¿qué pasó? Yo debo ser del otro grupo porque no llegamos a lo que ustedes querían. Hablamos, pero nos costó Bueno, pero es condensar. que se trata de eso también, esperábamos que llegaran a una síntesis, no ocurrió, bueno, en algún momento va a ocurrir. Bueno, ¿qué quieren compartir de lo que han trabajado? No sé si el otro grupo llegó a algo o quién llegó, cuéntenos. Teníamos a un referente, pero no la veo. ¿Quién es? Acá está, ahí sí. Lo que pasa es que puso. Ah, Ah, está el dibujito. Expresamos distintos títulos y por qué razones lo pondríamos. Analía, tenés a mano, está muteada, no, está colgada, me parece, no está ahí. Parecía que estaba, está. no se Hola, te... Analía. Y sí, sabía, dijo que estaba en el chat. A ver. Espera, ¿cómo le puedo pasar yo una imagen a Analía para que la vea? ¿En el chat? No puedo, ¿no? Graciela, ¿tenés la imagen en tu computadora? Tengo la captura de pantalla del chat de lo que hablamos. ¿Querés compartir pantalla? ¿Sabés cómo? Sí, pero no sé si la tengo. A ver, espera que abra la imagen. El grupo colaborativo, una hizo la pantalla, el texto y Porque tiene la me captura de pidieron que pantalla. anotara y yo no Muy bien. tenía, no encontré la virome. Un desastre. Más o menos parte te voy diciendo para así vamos adelantando. Sí, no era mucho igual. Era Ahí por está. amor. Ahí está. Claro. Pero no sé si voy a compartir pantalla de esto, es un bodrio. Y si no, Graciela, ¿me la querés mandar? No, se la Bueno, quiere mandar eso a Analía. La tenés en el grupo seguramente, Analía. Sí. Pero si no, mándamela y la ponemos desde acá. Y si no, bueno, para que se acuerden. No, compartí pantalla, ¿qué vas a hacer? Bueno. Porque son 3 notitas nomás. No importa, Sí, pero es lo que necesitan para acordarse, a lo mejor. bueno, entre nosotras, bueno, yo lo digo y entre nosotras sumamos. Como uno de los títulos era la reivindicación de la mujer. Cómo Jesús es como que con su gracia, eso es lo que dijimos, la pone en un lugar en donde no existe
o sea, sus acciones, sino que existe ella, con un amor que Matilde reflexionó sobre Corintios 13, sobre el amor ágape. Bien. ¿Qué más? El resto Claro, del grupo, si quiere colaborar también. no, cuando vos pusiste al final, no te humillo, yo esto, entonces yo lo que se me vino a la mente fue yo te amo. Eso, Por eso está lo del amor ágape. así es. O sea que concretamente es por amor y por gracia. Y no me acuerdo si había algo más. Y reivindicación justamente por esas dos cosas, ¿no? Por amor y por gracia A del ver, Señor. la captura de pantalla se la mandé, la imagen del chat se la mandé a Mercedes porque no sé cómo ponerla. Y lo que decíamos también es que en la mirada de Jesús importaba más lo que la persona es que lo que la persona hizo o hace. ¿Alguien del grupo que quiera agregar algo? Otra cosa que nos llamó la atención, a Graciela especialmente, pero creo que todas coincidimos, es que nunca habíamos escuchado, por lo menos prestado atención, de que al hombre también se le castigaba con la muerte y que generalmente se da mucha vuelta antes de castigar al hombre. No sé, se ve que en aquel entonces también, y bueno, y hoy también, ¿no? Que tiene mucha importancia el poder, el estatus y todo lo que lo rodea en esos casos, ¿no? Lo tenemos a diario. A diario, es verdad. Jamás había escuchado que al hombre también se lo castigaba con la Claro, muerte. no lo hemos escuchado. Pero lo leyeron, ¿no? Lo leímos Sí, 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 sí. sí, por eso digo, pero en homilías, es un evangelio tan conocido, tan comentado. Hay muchas cosas que la Biblia dice que cuando uno las lee dice, ¿cómo dice eso? Imposible, ¿dónde? Nunca lo escuché. Nosotros nos pasa que estamos viendo justamente ese Matilde Romano, tiene cada cosa que en la vida se han escuchado o la hemos leído, como leí, qué sé yo, como sabemos de memoria, Dios es amor, nada más. Pero no pensamos que es Dios es amor, ¿qué quiere decir eso? Y con eso hay un montón de escritos que no se conocen o no se dan a divulgación. No que no se conocen, que La los lapidación, conocen, sí, A veces los leemos más linealmente nada más. y no leemos como críticamente, ¿no? Por eso a mí Críticamente. me parece tan importante que tengamos los textos y que cada uno pueda hacer su lectura, ¿no? Nos acompañamos, nos ayudamos, aportamos material, bibliografía, todo eso está bien, pero lo importante es cada uno como lee, ¿no? Es palabra viva. Sí, y vamos mirando con otras lentes, ¿no? Con las lentes de nuestro siglo, de nuestras circunstancias, recién creo que decía Violeta, ¿no? Pasa a diario, y sí, vemos juicios a diario donde los varones a lo mejor no son juzgados, o son juzgados relativamente, y bueno, Como, esto como, pasa. como decíamos con Matilde, hablando justamente de Romanos, que hay cuantos, por lo tanto, deberíamos decir, por lo tanto, quien fue el compañero de adulterio de esta mujer debería ser apedreado también. Por lo tanto, y hay varios por lo tantos, ¿no? En la Biblia. Y como nos ha dicho Mercedes Venecia, también, perdón, Mercedes siempre nos dice, 30 veces vamos a leer un Sí. párrafo de la Biblia y 30 veces vamos a encontrar Hay algo. uno, ¿no? Ahí está el 30. misterio y la maravilla de la Biblia, ¿no? la En lapidación se palabras. hacía siempre fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Del otro lado del muro de la ciudad. Me Sí, en parece, este haber caso leído. Y no también estaba quería preguntar indicada.
Si la lapidación también bueno, que eso no sé, si intervenían también las mujeres o solo los varones del pueblo o de la ciudad. No te llego a entender, perdone. Claro, el acto de lapidación, Sí. ¿la hacían los hombres solo o también intervenían las Ah, mujeres? no se Yo sabe. no tengo idea. Merce, Nunca ¿vos se sabés? sabrá. No sé. Bueno, si vemos en la actualidad, Espérate que se me había tostado. la que siempre está sí, No digo, la lo que sé. siempre está No, acostada es la mujer. Y también hay hombres, yo creo, acostados, pero eso no se sabe, de eso no se habla. Lo que decía Silvia, ¿no? Se Sí. apedreaba, se lapidaba a la mujer sola o al hombre también. No, 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 si intervenía la mujer en el Bueno, acto de también, pero lo lapidación. mismo, sí, No sé, eso no sé. a es lo ver, mismo, trato de contestar. No sabemos. lo Eh, sabemos. lo que sí sabemos, por lo menos del Antiguo Testamento, es que la lapidación es una ejecución comunitaria, a Ah, diferencia de otras formas de ejecución de una persona que son individuales. El Entonces, ahorcamiento, por ejemplo. claro, entonces la lapidación lo que tiene es ahí se colgó. Uy. Se colgó sobre Merce. todo el pueblo. ¿Me Mm. escuchan? Se Se corta. va cortando, pero ahora sí, dale. Ahora sí. Entonces, pone la responsabilidad sobre toda la comunidad, sobre todo el pueblo, no sobre una persona. Y se aplicaba a ciertos delitos justamente donde la responsabilidad de condenar era de todo el pueblo. Claro. Ahora, la verdad que no tenemos ningún dato de si en ese todo el pueblo estaban las mujeres o solo participaban los varones. Son esas cosas que el texto no nos dice. Mercedes, ¿Sí? pero ¿verdad que en la lapidación de Esteban parece que solo hay hombres? Y sí, O sea, y es muy probable que las mujeres tal vez estén ahí como observando, porque eso, digámoslo, es las lapidaciones y ese tipo de muertes eran como para asustar. Para Eran ver lo que te va a Ejem- pasar, ¿eh? exacto, o sea, Ojito. ejemplificadoras. como terrorismo, ¿verdad? O sea, si usted, Dios guarde, lo hace, pues la Claro. matamos también. Entonces, sí, de seguro las ponían a ver, pero tal vez no a tirar las piedras. También lo que pasa que como no había el estudio de ADN, nadie quería cargar con el hijo de otro. También eso. O sea, era inteligente también de alguna forma el evitar el adulterio. Sí, Claro. prendí Bueno, ahí. este grupo, ¿algo más para aportar? ¿Algo más para compartir? Porque si no, pasamos al otro grupo y escuchamos al otro grupo. Bueno, del otro grupo entonces, De nuestro grupo, lluvia de ideas, muy bien. porque estuvimos como desgajando el texto. Eh, Empezamos, te cuento así, no escribí todo porque era mucho lo que hablamos. Eh, Silvia decía que para ella sentía con la actitud de Jesús que quería modificar toda la estructura social y de juzgamiento a las mujeres. Entonces enganchamos ahí todo el tema de no juzgar, que somos todos rapiditos para juzgar. Y después saltamos al tema que tanto Federico como yo, a mí lo que captó mi atención es esa actitud de Jesús, de agacharse, escribir en la tierra, levantarse, volver a escribir en la tierra, mientras estaban acusando los fariseos a la mujer y a ella sola,
que eso también se trató. El hombre no existió ahí. Y bueno, a partir de ahí hablamos todo. Pero Silvia, por ejemplo, decía como título así, que se lo lleva el viento, el juzgamiento, porque en realidad Jesús escribe sobre la tierra. Está escuchando, no está juzgando y escribe sobre la tierra, que es bastante simbólico. Si hubiera sido un juicio tal cual ustedes lo explicaron, en un juicio bien legal, hubiera sido el Sanedrín y con toda la carga de la ley para uno y para otro. Entonces, Federico habló de la misericordia de Jesús, por supuesto, tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, que lo que más me impactó es que ella, pese a la situación terrible por la que estaba pasando, reconoce a Jesús como su Señor. Y nos quedamos ahí en toda esa lluvia de ideas y hablar de ver y de... Porque es atípico, o sea, si uno se imagina la escena, hay muchos elementos. Yo lo que me quedé, 2 elementos, que era una trampa, y lo dice el texto del principio. Y segundo, el escribir de Jesús. No se erigió en juez, ni acusó, ni nada. Él escribía y los hechos se fueron dando solos. No llegamos al título, ¿eh? Muchas gracias, María Rosa. No llegaron al título, pero trabajaron bien el texto, que esa también era un poco la idea, ¿no? Hubiera estado bueno llegar como a una síntesis, pero está bueno. ¿Alguien del grupo que quiera aportar algo, aunque María Rosa lo haya dicho, alguien que quiera mencionar algo que tenga ganas de decir, que tenga Y a mí ganas de me preguntar? asombró que 2 veces escribe, se agacha, escribe, se incorpora y vuelve a escribir. Yo sí me pregunté, ¿Jesús sabría escribir? Yo digo antes, porque nunca dejó escrito nada. Entonces yo pensaba, digo, pero sin embargo, se supone que sí que sabía escribir. Sí, sabía leer las escrituras. Bueno, por eso, sabía, pero bueno. Y yo había propuesto el título algo así parecido, como que, bueno, el viento, el polvo es decir, él escribe sobre un elemento que es volátil. En cuanto sopla el viento, se borró. No talla en la roca o con pintura, qué sé yo. Entonces eso también es Mis palabras se las lleva el significativo. viento. Mis ¿Eh? palabras se las lleva el viento. No, tal vez no, por lo visto no se lo llevó el viento, No, no, pero pero te quiero decir algo así, como que claro, no supe qué decir en ese sentido, no pero me- que es significativo que el reescrito en algo tan perenne, tan volátil. Ujú. ¿Alguien más que quiera aportar algo de este grupo o del otro grupo, ¿no? Pero tienen la prioridad los de este grupo ahora. Y yo les contaba a las chicas de mi grupo de que mi hijo tiene una frase secular que siempre repite que dice, la suposición es factor de fracaso. Y muchas veces nos pasa en general que somos rápidos para juzgar y estamos equivocados. Después nos damos cuenta. El prejuicio también, ¿eh? Claro, bueno, Yo suponer con las prejuicio. grandes equivocaciones de mi vida fue por el prejuicio. Es decir, a veces hasta pensando bien de la otra persona y no viendo exactamente la situación real, ¿no? A veces el prejuicio uno dice, es decir, uno a veces tiene un cierto prejuicio y se echa a dormir, y no es así a veces, ¿no? De las personas que no hablaron hasta ahora, ¿alguien que quisiera hablar, decir algo, comentar algo? Fede, Claro. Silvia y después Sisi, ¿no?
¿Y yo si vos me, pediste? Sí. yo me quedé pensando un Federico, poco en lo que decía el grupo anterior, lo de que pues, pusimos a hablar de, de lo que es apedrear a alguien, si lo hacía todo el pueblo, no lo hacía, y lo vinculaba un poco que es la aplicación básica de la ley del talión antigua, donde un pecado contra el orden social del pueblo, que sería el adulterio, porque rompe contra el bienestar, digamos, porque genera escándalo y demás, es como la contraparte, ¿no? El pueblo va y le aplica la justicia, ¿no? Un pecado contra el pueblo va y le aplica la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús viene un poco a decir, esta ley medianamente no corre más así. Y nos enseña también a aplicar la ley, pero pasándola por el corazón, ¿no? Con esa misericordia que decía antes, ¿no? A no ser tan extremistas y a rajatabla de ser personas que utilizamos la ley, la ejecutamos sin corazón, sin miramientos de lo que pasa alrededor, sin contexto, ¿no? Y Jesús viene y dice, che, no, esperen, no es tan así, no hay que aplicarla, hay que aplicar la ley, pero recordemos que tenemos que tener otros valores también, porque si no, vamos a un camino, una tiranía de esa ley, ¿no? De ser tiranos que aplican la ley a rajatabla y sin miramientos con nuestros hermanos, ¿no? Eso me quedaba pensando con lo que decían de- del apedramiento. Y también pensaba un poco en la última, para completar de algo que no dijeron, que el mensaje decía, andá y no peques más. Jesús, de algún punto, él sabe que vamos a volver a pecar, ¿no? Digo, porque somos una naturaleza pecadora la humana, y, y aún así nos tiene fe, nos manda y nos dice, dale, te tengo fe, quédate en mi amistad, te quiero al lado mío, ¿no? Y probablemente esto en nuestras vidas suceda una y otra vez, esa amistad, reconciliación, pecado, ida y vuelta. Eso también es un mensaje que además de la misericordia, del perdón de todo lo que hablamos de la ley, nos da un mensaje, pequeño mensaje al final de la esperanza que Jesús tiene en nosotros, ¿no? Sí, me parece que se relacionan las dos ideas que mencionas, porque aplicar la misericordia, no, decías vos, no quiere decir en la ley, no quiere decir desconocer la ley. Y la mejor manera de no desconocer la ley son las palabras finales, pero de ahora en adelante no peques más. O sea, la ley sigue estando, no es que desapareció. Entonces están relacionadas las dos ideas que mencionaste, me parece. También en algún momento hablábamos de la palabra condena, y la condena es como algo tajante y final en muchos aspectos, ¿no? Digo, si uno está condenado, está como escrito en piedra. Y también nos está diciendo eso, ¿no? No estás condenado todavía, pará. O sea, aguantá, tenés todavía vida por vivir. Todavía no te condeno, ni te salvo, capaz. Eso lo agrego yo, ¿no? En mi entendimiento. Pero todavía no te condeno ni te salvo. Vamos a ver qué más, viví, tu libre albedrío. Eh, Ahí lo tenés. Yo no te condené todavía. Jesús no nos condena todavía, al último día. Bien, gracias, Fede. Estaba Silvia, ¿no? No, lo mío era lo mismo que dijo Federico. Adhiero totalmente. Perdón, Bueno, gracias, Silvia. No, es que era eso. Completar eso. ¿Eran del mismo grupo? Ok. Y claro, estaba sí. Isis, si no me equivoco. Sí, sí, claro, que a mí cuando estabas leyendo, bueno, o estábamos leyendo el texto, a mí me llamó la atención que Jesús no condena a la mujer, pero sí condena a quienes condenaron a la mujer, porque él les dice, quien esté libre, que lance la primer de pecado, y él y los hizo sentirse pecadores. Entonces, dentro de lo que hablábamos en el grupo, que hablábamos de la gracia, recordábamos que en el prólogo se dice que Jesús, la ley viene por Moisés, pero que Jesús nos trae la verdad y la gracia. Y esa verdad
Esa verdad es la que lo lleva a él a decir, esta mujer sí es pecadora, o sea, está haciendo mal, pero tiene chance de redimirse. En cambio, estos otros que se andan eh, creyendo más que ella, no, mentira, que tienen ese poder de condenarla porque tienen un rabo grande y porque andan viendo la cola de los demás, ¿verdad? Entonces, eso es a mí me llamó mucho la atención, digamos que el encuentro con Jesús para ella fue un encuentro redentor, pero para estos otros fue un encuentro condenatorio, porque ellos se fueron sintiéndose pecadores. Bien. ¿Alguna persona que no haya hablado, que quiera decir algo o alguien que quiera agregar algo? Algo que sí. Yo me quedé pensando que en el momento que cuando me dijiste vos que para que la mujer fuera adúltera, tendría que haber otra parte, porque la mujer no es adúltera por sí sola. Y me acordaba de la poesía de Santa Teresa, hombres necios que acusáis, sin entrar en En y bueno, detalles. es cierto, exacto. Porque si no, Federico me va. Pedro también que estaba por ahí. a mí algo que Silvia. es la astucia, no sé cómo decir, de Jesús, que no responde ni a una ley ni a la otra, y en general es como que libera, no sé si condena a los que condenan, digamos, les hace recordar que son pecadores, ¿no? Que de alguna forma nos está diciendo todos son pecadores y todos pueden dejar de serlo, o todos, apuesto a todos, digamos, ¿no? Me parece, me gusta esas actitudes de Jesús de tanta lucidez en lo concreto, que por ahí uno se entrampa en una respuesta y él puede dar un paso más allá eh, y, y, y de alguna forma liberar a todos, me parece. No sé, Caro, pero me parece. Sí, 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 de acuerdo. Em, Hay algo que no sé si se notó con el tema de los movimientos. Bueno, qué lástima. Silvia no la veo ahora, ¿no? No. A mí me parece que en general los comentaristas no hablan de lo que Jesús escribe, porque por supuesto no aparece en el texto, como ustedes habrán notado, pero sí me parece, está escribiendo en la tierra, dice, ¿no? En el territorio, en el suelo. La palabra es tierra. Pero lo que sí me parece a mí es que habla de una actitud empática, ¿no? O sea, él no se pone desde arriba, sino que él se agacha y se pone, siento yo, no dice que la mujer esté agachada, pero imagino que la habrán como arrojado al centro. Entonces, me da la impresión, y esto es personal, no es a lo mejor muy académico, pero me da la impresión de que es un signo de cómo Jesús empatiza con la mujer, ¿no? Que no necesita hablar cuanto esta acción de abajarse al mismo nivel de la que está en pecado. Él no está, después se pone de pie para hablar con los escribas y con los fariseos que le han dicho, con los maestros de la ley, que le han dicho maestro. Él era un artesano, no era un maestro, ¿no? Entonces, ellos lo tratan de igual a igual a este otro varón, y a la mujer la acusan, y al varón que debía
compartir la culpa con esta mujer no aparece. Todo muy raro, ¿no? O sea, como un juego de varones que no termina de darle el espacio a la mujer. Y Jesús es el que se achica eh, con la que es acusada, ¿no? Y hay algunas traducciones que he leído donde dice como, algo así como te perdono. Y la realidad que lo que está diciendo es yo no te condeno, no te condeno, ¿no? Por eso todo el trabajo de las preguntas y todo lo que pueden ustedes reformular a partir del no te condeno en nuestra vida cotidiana, ¿no? En esto de todos los días, ¿a quién yo no tengo que condenar? Ahora cuando salga de acá, mañana cuando, el lunes cuando vaya a trabajar o lo que sea. Digo, me parece que también es importante eso, ¿no? Entonces, yo no te condeno, te acepto así como sos, con tus diferencias, con tus opciones, con esto que vos sos. No responde a la ley lo que vos sos, pero esta mujer vivía tan feliz, fueron ellos los que lo cazaron de los pelos y la trajeron acá al medio. ¿Se entiende? Entonces, me parece que la actitud de Jesús es mucho más empática y más respetuosa, como decía uno de los grupos, donde la ley sí es tenida en cuenta, pero está primero la persona, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto tendríamos que aprender y poner en práctica? Vos, Merce, sí. Sí, a mí me parece que hay dos claves acá muy importantes. Una es que sí, la ley es tenida en cuenta, pero en realidad es tergiversada, no es tenida en cuenta. Y me parece que acá hay un aspecto importante que es como el sistema legal, patriarcal, religioso, tergiversa la ley, porque la ley no decía que había que condenar a tales mujeres. La ley decía que había que apedrear a ambos. Y sin embargo al varón lo dejaron ir, porque si a ella la agarraron en adulterio, al varón también lo agarraron en adulterio. Entonces, en realidad hay dos problemas. Uno es el de, digamos, el mal uso de la ley para hacer una trampa, pero también el mal uso de la ley en favor del varón, no de la mujer. Y eso me parece que es un dato que ahí es donde es importante que Jesús se da cuenta de que es una trampa y que por eso en realidad les devuelve la pelota poniéndolos a todos en el lugar de justamente de pecadores, ¿no? Entonces ese me parece que es un elemento muy importante. El otro elemento muy importante que no discutimos acá, pero que hay que tener en cuenta es por qué una historia así ha circulado tanto en distintos lugares y con distintas versiones, porque en algunas versiones es una mujer pecadora, pero no necesariamente adúltera, etcétera, hasta encontrar un lugar en el canon, ¿no? Y también ahí tiene mucho que ver justamente con los acuerdos patriarcales en contra de las mujeres. ¿Cómo vamos a tener un texto donde Jesús perdona a una adúltera, ¿no? Entonces, cómo hay que estudiar no solamente los textos, también toda la historia de la interpretación de esos textos, cómo se va dando. Y una cosita más, y te contradigo un poquito, Caro, vos dijiste que los comentarios no mencionan qué escribe Jesús. Los que vos miraste no, porque están interesados en otra cosa. Pero hay cientos de páginas escritas sobre qué habrá escrito Jesús, ¿no? Que de nuevo se va del tema, se va del tema. Es cierto que es el centro de la estructura, que Jesús escribió, ¿no? Y volvió a escribir y los miró, pero bueno, y las opciones o las opiniones son muchas. Si escribió los 10 mandamientos, si escribió Yo soy, no sabemos qué escribió. Pero me parece que todos estos elementos hay que agregarlos a todos los que ustedes mencionaron que son tan importantes, el de la misericordia, el de no juzgar, el de respetar la ley, pero no a favor de unos sobre otros,
el de la confianza de lo que dijeron Federico y quiso decir Silvia, que también está la cuestión de la confianza de Jesús, de que podemos cambiar nuestra vida y en vez de ser apedreados, vivir una nueva vida, etcétera. Así que, bueno, cosas muy, muy lindas. Wow. Reni, no te escuchamos hoy. ¿Algo que nos quieras compartir? No, en realidad se dijo todo en mi grupo, lo que dijimos. Eh, y a mí también, digamos, lo que más me llevo es eso de que siempre tenemos una segunda oportunidad, siempre podemos volver a Jesús, que Él siempre nos tiende la mano. Eso. Bueno. Es que Reni, yo puse Mimi, Gracias, Reni. claro, yo puse Mimi, pero era Reni la que estaba hablando. Sí, mi notebook está en reparación, por eso tengo otra hoy. Bueno, si no hay más comentarios o más preguntas, y si les Yo, parece... Ah, sí, sí, Analía. Analía. ¿hay algún escrito o comentario sobre Jesús escribe sobre la tierra? Sí, hay bibliotecas enteras. Lo que ¿Ah, sí sí? es cierto es que el texto no dice, vos lo leíste, ¿no? No te lo estoy diciendo yo, no te lo dice un biblista, una biblista o lo que sea. Lo que sí sabemos es que el texto no dice qué escribió Jesús. Entonces ahí ya entramos en el terreno de, para mí, en el terreno de las suposiciones, ¿no? Porque no hay evidencia textual que apoye qué es lo que estaba escribiendo Jesús, para mí. Pero hay bibliotecas enteras. De cualquier manera, bueno, yo hice mi interpretación sobre el Jesús escribe, porque que Jesús escriba o no, para este texto a mí no se me hace significativo, a mí en lo personal, ahora estoy hablando desde el lado de lo personal, ¿no? A mí no se me hace significativo. En cambio a mí que un Jesús se agache y haga tanto hincapié en el en tierra, porque las dos veces dice lo mismo, inclinándose, escribía en la tierra. Entonces, las dos frases son como copiadas, ¿no? Entonces tiene la misma estructura, las mismas palabras. Cuando hace así es porque te quiere llamar la atención sobre eso. Entonces, a mí en lo personal, lo que me llama la atención es esto de la empatía de Jesús con la persona que está pecando, que está en falta, que está acusada, que está señalada, ¿no? Entonces, pero también será por mis experiencias personales, ¿no? Porque yo digo, hoy vemos muchas acusaciones y poca empatía. Entonces, a lo mejor, por eso recalco tanto lo de personal. Entonces, tómalo como de quien viene, como una persona que está este, conmovida con lo que pasa en nuestro mundo, con las acusaciones y con la falta de empatía, con la falta de justicia, ¿no? Esto. Claro, Sí, pero a mí me parece, bueno, ahora que estás diciendo eso, a mí me parece como tan obvio que nos quieren em, recordar que Jesús es tan diferente a Moisés, porque como decía Silvia, el Dios escribió en roca y estaba en lo alto. En cambio, Jesús más bien está en lo más bajo y escribe con su dedito, o sea, las primeras tablas de la ley dice que fueron escritas con el dedo de Dios, ¿verdad? Y después Moisés tuvo que grabarlas con él, pero el dedito de Jesús se pone a escribir en la tierra donde todo el mundo pisa, donde
sea, es como un símbolo tan lindo de verdad, porque eh, de un Dios que tenemos ahí en lo alto, nos encontramos a ese Jesús que encarna a un Dios tan cercano como dices tú, o sea, un Dios que se humilla, que no alza los ojos para ver a esa mujer que está siendo afrentada, porque, por ejemplo, yo me imagino que ella podía venir semidesnuda, porque dice que fue eh, digamos que allá en el acto mismo del adulterio, entonces muy probablemente se venía acomodando, ¿verdad? Tratando de cubrir su vergüenza y él entonces no la expone, no se pone a verla, sino más bien se humilla él, su mirada, para no exponerla más y ella seguramente mientras tanto se logra cubrir. Y, o sea, de verdad, digamos, eso que tú estás diciendo de que Jesús se está en lo más bajo es lindísimo. O sea, sobre todo cuando lo pienso referido a la ley de Moisés, ¿verdad? Que está más bien allá elevada en piedra, que nos humilla, que nos asusta, que queremos más bien escondernos. De Jesús no. O sea, Jesús más bien nos acerca. Bueno, gracias, sí. Bueno, si les parece, nos quedamos con todas estas cosas en el corazón para darle vueltas durante todo este mes y seguir pensándolas, y seguir pensando alternativas, y seguir pensando cuestiones. Eh, pero como hacemos siempre que nos despedimos con una oración, eh, bueno, hay alguien que quisiera como eh, hacer este momento de oración? Encontramos la manera de hacerlas callar, Caro. Bueno, yo puedo hacerla si nadie quiere, pero no es una prerrogativa pastoral, cualquiera puede hacer una oración. ¿Algún motivo en especial para orar? Creo que podemos orar por salud, por todos los que necesitan, que tenemos entendido que en ambas iglesias, por lo menos en la luterana, hay bastante, una lista importante, lo mismo nosotros tenemos, y más trivial en lo personal, como Matilde, yo y tantos hermanos y hermanas que están pasando estados gripales y nos tienen recluidos, un poco recluidos. Por William también. Por el frío y tanta gente en la calle. Amén. Yo voy a pedir por la salud de los pulmones de una señora que se llama Irene, internada y no se puede recuperar si no tiene intubación. Así que por ella voy a pedir por la oración. Por la paz. Esta semana falleció un profesor y pastor de la IELU, ¿no, Mercedes? Pietra. Pietra Antonio. Ahí se me borró el nombre. Ricardo.
Ricardo Pietrantonio, una persona que divulgó mucho la palabra, que hizo mucho por la palabra de Dios. Eh, bueno, pedir por su familia, pero también que cada uno de nosotros pueda como tomar un poquito de ese espíritu, decir, bueno, a lo mejor puedo llevar algo de lo que hoy escuché, de lo que ahí aprendí, a alguien que lo necesita o alguien que, no sé, está ahí esperando esta palabra, ¿no? O esta acción, alguna acción de misericordia, ¿no? Esto. Pensaban por la paz, yo pensaba, por supuesto, en todo lo que está pasando en Gaza, pero también para que nuestra patria se encuentre en caminos de diálogo, de justicia, de colaboración, en lugar de andar diciéndonos cosas en contra unos de otros, caminos de fraternidad. Oremos. Bendito Dios, te queremos dar gracias esta tarde porque nos hemos podido reunir a escuchar tu palabra, a aprender de ella, a ser reconfortadas, reconfortados por ella, aprender que te interesa más la conversión y la vida plena que el castigo y la condena. Te damos gracias porque hoy hemos aprendido tanto sobre tu reino, sobre Jesús, sobre nuestras propias vidas a través de este texto y de nuestra conversación. Pedimos también especialmente por las personas que no han podido llegar al grupo el día de hoy por diversas causas y también por aquellas que ya se han tenido que ir del grupo, que no están en este momento en la oración con nosotras, con nosotros. Y pedimos por todas estas necesidades que hemos mencionado en voz alta y las que están en nuestros corazones y en nuestras mentes que no hemos mencionado con palabras, pero que conoces. Particularmente pedimos por salud, por trabajo y por abrigo, por una vida digna para cada persona, especialmente en aquellas áreas de guerra y también en nuestro país. Te damos gracias por este espacio en el que podemos crecer en la fe y compartir también nuestra fe y nuestras dudas y hacernos una comunidad diferente, pero una comunidad donde nos preocupamos mutuamente por lo que nos pasa, oramos mutuamente, nos alentamos mutuamente. Quédate con nosotros, con nosotras a lo largo de este mes hasta que nos volvamos a encontrar y que tu bendición y tu sanación vengan sobre cada uno y cada una de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mercedes. Bueno, gracias.